Y a contrario sensu, Tomás, yo creo que sí vamos a una expansión del gasto público, que es transformador, yo creo, respecto a las políticas económicas del país los últimos 30, 40 años, que va a ir de la mano con una expansión de los derechos sociales más clásicos que conoce la tradición socialdemócrata, que son vivienda, salud, pensiones y educación. Y ese gasto público me parece que si no tiene un borde claro, si no tiene alguna norma constitucional clara de borde, puede ser el factor decisivo del futuro de Chile, ¿no? Un desborde del gasto público estatal que involucre deuda externa, que involucre inflación interna, que involucre depreciación de la moneda y que involucre en el fondo una caída de las condiciones de vida pese a lo bonito que es la Constitución. Por ejemplo, que se destruya riqueza de las principales empresas chilenas en la Bolsa de Comercio, en paralelo a la redacción de la Constitución, es una mala noticia porque usted necesita condiciones económicas, no sé si buenas, pero al menos estables. Hay un constituyente, Stingo, dijo, ¿qué importa que caiga la bolsa? Sí, bueno, yo creo que Daniel Stingo ha reflejado justamente la mirada que nos tiene un poco complicados, ¿no? Que es la idea de ir a la televisión o a los medios de comunicación a buscar dicotomías, a buscar polarizaciones, que lo que hacen en el fondo es anunciar un conflicto político contingente y no una discusión política de largo plazo. Yo tengo la sensación que a veces las normas son importantes, pero no tan importantes como la gente cree. Pongo un ejemplo. Sí, esta constitución es estricta, etcétera. Tan estricta porque resulta, en algunas cosas, ¿eh? Porque resulta que bajo el gobierno de Bachelet 2, la deuda pública casi se duplicó en 4 años. Es bien difícil que un gobierno haga eso. Lo hizo bajo esta constitución. Entonces yo no sé qué tanto las constituciones influyen en ese tipo de cosas. Es muy interesante lo que usted dice, porque la ley de presupuestos chilena no se ha tocado en su estructura desde el suicidio del presidente Balmaceda. O sea, los presidentes en Chile ganan elecciones, polarizan el país, vamos a segundas vueltas, para terminar tocando el 10-15% del presupuesto nacional. Y cuando quieren ampliar el gasto, ¿qué hacen? Traen deuda externa, hacen reformas tributarias mal hechas como Alberto Arena, por ejemplo, ¿no? Mal hecha. Y junto con eso, que es la parte dramática, tratando de mejorar las condiciones de vida de las personas, hacen galopar la inflación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el alimento hoy día en Chile, Tomás? Entonces yo hago la siguiente reflexión, que es que la centroizquierda o el mundo progresista tiene que entender que el Estado es una máquina de gastar dinero, que es dinero de los impuestos de los trabajadores en general, porque la oligarquía nacional paga poquito de impuestos. Son de los trabajadores más modestos del país que pasan el 20% de cada producto que compran al Estado. Usted sabe que Ignacio Briones, Tomás, a quien yo considero una persona muy inteligente, pero lamentablemente políticamente torpe, hizo una idea muy buena. El presupuesto en base cero. ¿Se acuerda usted de esto, no? Absolutamente, claro. Espectacular idea. Sí, sí. Fui el único diputado que se la tomó en serio, fui a su oficina, le llevé la propuesta, ok, pues base cero es base cero, cero. Los 70.000 millones de dólares públicos sobre la mesa. ¿Duramos cuánto? 2 semanas en esa idea porque los grupos de interés, las presiones, la UDI, RN, Revolución Democrática, el PS, el PPD, no, pues ¿cómo base cero? Y el sindicato de acá, y el grupito de acá, y el gasto acá, y este otro. ¿Saben cuánto fue la base finalmente? 80. Y entonces yo le dije en el discurso final del presupuesto, que fueron mis últimos discursos en el Congreso, estamos hablando de diciembre de este año pasado, delante de Ignacio Briones, antes que se fuera la campaña presidencial, le dije, de 80 a 0, o de 0 a 80, hay una muy gran diferencia. Y esto es Chile, pues, Tomás. Un gobierno que presupuesto base 0 es en base 80. Entonces no hay plata que aguante. ¿Me entiendes? A ver, se habla mucho que no va a quedar casi nada de la actual Constitución. Van a quedar el Tribunal de Constitución, pero yo me imagino que va a quedar el recurso de protección. Cuando yo pienso cuál fue el aporte de la Constitución del 80, algunos me dirán el crecimiento económico, en fin, mil cosas, pero desde el punto de vista jurídico, yo tiendo a pensar que fue el recurso de protección. Sí, digamos el remedio procesal a la vulneración de derechos fundamentales de forma eficiente y rápida, ¿no? Pero es que antes no existía. De acuerdo, ahora me preocupa. O sea, antes estaban los tribunales contenciosos administrativos, Claro. que es una vergüenza que nunca se dictó la ley, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, pero igualmente, Tomás, me parece que hay una lógica peligrosa. El recurso de protección invadió el área civil, por ejemplo, y se empezó a hablar del recurso de protección a raíz de los contratos. O sea, propiedad sobre el contrato. Pero eso es problema de los tribunales. De acuerdo, pero es que a mí me parece que la Constitución tiene algo que decir respecto a cómo opera el mecanismo sobre la otra legislación. Porque yo no quiero, Tomás, por ejemplo, que el recurso de protección, que me parece una excelente herramienta jurídica, sea, por ejemplo, para el derecho a la educación en general. Y tengamos, por ejemplo, el juez de letra de Melipilla decidiendo si el colegio Marambia de Melipilla está cumpliendo o no el programa curricular. Claro, esa es la Corte, pero sí, está bien, pero... Un recurso de protección acotado. Acotado, sí, pero a veces a los ciudadanos no les queda otra tampoco, ¿no? Así es. Porque enfrentarse al Estado, porque uno dice, queremos más Estado, esta Constitución va a establecer más Estado.
¿Qué Estado? Si a veces enfrentarse al Estado es enfrentarse con 100 tanques, es como rasguñar un vidrio. ¿Qué Estado? A veces el Estado es terrible en cuanto a la incapacidad para entender a las personas. Pongo un ejemplo, el registro civil. Antes del estallido, antes de la pandemia, si para sacar como dice un mexicano, un pinche papel, había que esperar 4 horas. ¿Y a algún funcionario le importaba? ¿Qué Estado? Este es un muy buen punto porque el Estado durante el siglo XX, Tomás, si usted lo mira históricamente, la clase política le encargó todo tipo de proyectos. Sustitución de importaciones con los radicales. Revolución a la chilena con Frei. Revolución socialista democrática con Allende. Revolución neoliberal con Pinochet. Después, arbitraje del mercado neoliberal. Fracasó en todas y cada una. En todas y cada una. Pero expandiendo el gasto, expandiendo la burocracia estatal. Entonces hoy día el Estado de Chile es kafkiano realmente. O sea, es un sinfín de procesos de jefes de gabinete, del jefe de gabinete, de la secretaria, que en el fondo, Tomás, es un mal gasto de los impuestos de los chilenos, que podrían estar en los derechos. Pero ahora se habla de más Estado, pero nadie habla de modernizar el Estado. No, porque no es buen negocio para la clase política. Eso es. Y la Constitución va a agrandar el Estado, no cabe la menor duda. Esa es la tendencia. Con este Estado yo me hago una pregunta. A lo mejor el aumento de impuestos se va a ir en cualquier cosa. Bajo el gobierno 2 de Bachelet se contuvo la cesantía mediante personas que trabajaban por cuenta propia, con trabajos muy modestos y con la contratación de funcionarios públicos. ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Hubo algún concurso público? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Ese Estado? Claro, es que lo que usted describe son las políticas neo-keynesianas que han tomado las izquierdas latinoamericanas ya hace un par de décadas, que entró a Chile esto ya hace los últimos 10 años, yo creo que es muy claro, pero es una tendencia histórica, Tomás, porque usted fija, cada partido político, de izquierda o derecha, incluso el mundo militar, que pasaron por adentro del Estado, lo agrandaron para su propio beneficio. Y eso entonces tiene que ser comprendido normativamente. Por ejemplo, yo imaginaba una regla, tomando la idea de Briones, que por ejemplo cada 4 años, o cada 8 años, o cada 10 años, un gobierno tenga derecho a decir presupuesto en base cero. Y reseteamos el gasto público y lo volvemos a discutir. ¿Qué hace con los funcionarios públicos? Los funcionarios públicos están muy bien pagados hoy día en general. Hay gente contratada que son terceros, a honorarios, pero el que está en la planta reciben buenos sueldos, no reciben malos, reciben bonos por un montón de cosas que siempre lo reciben, o sea, nunca no reciben los bonos. Y tiene una estabilidad laboral que tienen que matar a alguien para que lo echen. O sea, esa es la verdad. ¿Ese Estado o un Estado donde haya más rendición de cuentas, por ejemplo? ¿Y eso podrá estar en la Constitución o no? Es más bien materia legal la reforma del Estado. Ya, pero la Constitución establece principios generales. Sin duda, sin duda. Yo creo que el gran problema que usted diagnostica es eso, ¿no? Esta masa laboral dentro del Estado, cuyas funciones no terminan de estar claras, que se victimizan cada vez que hay que discutirlo, que tienen un gran poder de grupo de interés dentro del mismo Estado, los cuales los presidentes le temen. Porque este presidente llegó con un discurso casi minarquista la primera vez, usted se acuerda, casi el Estado mínimo y eficiente 24/7, ¿se acuerda usted? Y hoy día el Estado, vaya si es más grande con Sebastián Piñera de lo que era antes, ¿no? Entonces es muy contradictorio este discurso, y esto está en toda la clase política. Y por eso vuelvo siempre al caso de Briones, que llegó un ministro que sabe matemática, que sabe economía, y dijo base cero, y no pudo con todo el poder del Estado. No fue capaz. Oye, mira, preguntas cortas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Franco Parisi Fernández, candidato presidencial en 2013, sacó 10% de los votos, hoy día vuelve a ser candidato, lo anunció esta semana, lo había anticipado hace algunas semanas en una entrevista con reportajes de La Tercera. Está aquí Franco Parisi para conversar sobre su lanzamiento, sus propuestas, algunas de las cuales ya han sido bastante debatidas en redes sociales. Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a La Tercera. Gracias por la invitación. Franco, lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué la decisión de volver a postular? Tú en 2013 sacaste un buen porcentaje, 10% no es un porcentaje despreciable, pero también terminaste con bastante una polémica, con el CERVEL, digamos, criticando tu rendición de campaña. ¿Por qué la decisión de volver a algo que tú ya viste cuáles son los costos también de ser candidato? Porque uno tiene una vocación de servicio. Nosotros tenemos un testimonio, muchas de las cosas que nosotros postulamos durante la campaña se hicieron en realidad. Esta relación casi impúdica entre la política y el dinero que se vio reflejado posterior a la campaña nos dio la razón. Y lamentablemente nosotros nos damos cuenta que no se han solucionado los problemas de las personas.
Y eso es lo que nos preocupa. La caída de la economía, una mala reforma educacional sumado a una mala reforma tributaria, nos dicen que, mira, podemos dar un testimonio de lo que hicimos, que era bueno para Chile, y creemos que podemos levantar esta candidatura en función de lo que hicimos y nuevas propuestas. Franco, comparábamos tu candidatura 2013 con la candidatura de ahora. Tú planteabas en términos muy firmes cuál es tu postura sobre nueva mayoría y Chile Vamos, digamos, que eran la concertación y la alianza. Yo te quisiera preguntar hoy día cuál es tu postura sobre el Frente Amplio, que es un movimiento que ha emergido desde los años en que tú postulaste hasta ahora. ¿Cómo los ves? ¿Qué te parece? Porque probablemente vas a tener que enfrentar a alguno de esos candidatos, Beatriz Sánchez o Alberto Mayor, si es que llegas a primera vuelta. No es tan así, ¿eh? Sí, estos son nuevos eslogan en uniones antiguas. Acuérdate que está el frente este de Marcel Clot, no me acuerdo cómo se llamaba. Así que son nuevos nombres bajo distintos esquemas. Así que no. ¿Y cuál es tu opinión del Frente Amplio? Muy bienvenido sea. Muy bienvenido sea. Nosotros queremos hacer algo similar, pero en el centro político y para los independientes. El Frente Amplio nosotros sabemos que está más a la izquierda de la Concertación, más a la izquierda del Partido Comunista, cosa que está muy bien, ellos encontraron su nicho político. Nosotros queremos el centro y queremos los independientes. Nosotros no creemos en la excavadora, ni tampoco creemos en lo que quieren algunos en la derecha, en que nada cambie. Nosotros creemos que hay cosas muy buenas a la izquierda, muy buenas a la derecha, y las queremos tomar para las personas. Franco, una última consulta es cómo vas a financiar tu campaña. Fue el tema, digamos, que surgió después de todas las campañas de 2013, que ha llevado lo que tú decís. Perdóname, nosotros lo dijimos. Nosotros dijimos que los empresarios estaban financiando las campañas. Y eso forma de testimonio a lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Cómo lo vamos a financiar? A través de voluntarios y otro crédito. Yo sigo pagando el crédito del Banco del Estado, así que estoy muy orgulloso de aquello, porque ¿sabes lo lindo? A pesar de que perdimos, a pesar de que nos dieron con todo, yo puedo mirar a los ojos a mi hijo y decirle, mire, yo no me vendí, yo no me dejé comprar. Yo le digo, mire, a todos los que nos están escuchando, si tenemos un presidente que no le dé favores políticos a ningún grupo económico y a ningún partido político, Chile va a cambiar solamente con ese hecho. Hay ministerios que son propiedad de un partido político o de un dueño de un partido político. Nosotros sabemos la ley de pesca fue hecha para un grupo económico o grupos económicos y ha perjudicado a todo Chile, no solamente a las generaciones actuales, sino a las generaciones futuras. Ese testimonio es sumamente importante. Y yo le quiero decir a las personas que nosotros no nos vendimos y no nos vamos a vender, porque es la única forma de poder hacer los cambios que queremos. Cambios tan sencillos como, por ejemplo, no creemos injusto de que en Chile se pague IVA por los remedios. ¿Cómo va a ser posible que recaude el fisco porque se enfermó tu hijo? ¿Usted tiene hijo? No todavía. No todavía. Va a tener algún día, créame. Y si no, bueno, su señora, su papá, su mamá, su hija o su sobrina se van a enfermar y hay que pagar IVA por los remedios. Si eso no tiene sentido. Si usted me podría explicar por qué en Argentina los remedios son más baratos que en Chile. En Osorno hay gente que va a Bariloche a comprar remedios. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que está protegiendo una industria que es para todos los chilenos. Y podemos seguir. Mire, la banca tiene una rentabilidad del 25%. Yo tengo muchos alumnos en la banca. Nosotros queremos abrir la banca, queremos 250.000 créditos hipotecarios, una tasa del 2%. En Chile, ¿usted sabe que si usted compra una casa con los créditos en UF la paga como 3 o 4 veces? Si lo hubiera comprado en dólares, la paga 2 veces. Nosotros queremos cambiar, nosotros queremos que la gente tenga más dinero en su bolsillo. Queremos cambiar la reforma tributaria, que estuvo mal hecha. Nosotros queremos que si la empresa reinvierte, no pague impuestos. Yo necesito más inversión. Me contaron que este edificio se vendió y se van a cambiar. Bueno, con la nueva ley no tienen ningún incentivo para cambiarse a un nuevo edificio. Nosotros queremos tener una ley en que si una empresa, microempresario, medio empresario o empresa grande reinvierte en Chile, paga menos impuestos. Esos son los elementos que nosotros queremos. Nosotros queremos desarrollar Chile completo. Mire, si usted me pregunta cómo veo Chile del futuro, Chile tiene que ser una plataforma de logística y distribución para Latinoamérica. Somos 17 millones, pero si miramos a Argentina con 42 y más allá en Brasil, somos el puerto de entrada para Asia. Nos faltan puertos, nos faltan carreteras, nos faltan conectividad. Nosotros queremos desarrollar la economía chilena para que tengamos personas más contentas, más felices y que finalmente puedan buscar su felicidad
en su familia y en su lecho de gobierno. Franco Parisi, nos estaremos viendo durante esta campaña, no sé si en este o en el próximo edificio, digamos, pero... ¿Cuándo se cambian? No sabemos todavía, pero ahí seguramente te vas a enterar con los televidentes de La Tercera. Te agradecemos mucho que hayas venido para acá y, como te decía, vamos a estar en contacto porque esta es una carrera que, lo conversábamos antes de que entrara, recién empieza y bastante larga. No, gracias por la entrevista, fue un ustedes... caballero. Sobre todo a partir de las reformas de Michelle Bachelet en su segundo gobierno en adelante, y lo advertimos muchos que esto iba a pasar, colapsó la capacidad de generar prosperidad para las grandes mayorías del sistema que tenemos en Chile. Se chantó, por decirlo en buen chileno. Entonces el crecimiento pasó de un promedio de 5.2, 5.3 a un crecimiento de 1.6, 1.7% al año, con lo cual tú ya simplemente no estás creando prosperidad y eso duró muchos años. Los salarios reales en Chile dejaron de crecer bajo el gobierno de Bachelet. Esto fue en buena medida de producto de sus reformas económicas, sobre todo la reforma tributaria que hizo. O sea, tú dices la explosión social que hubo en Chile en gran medida responsabilidad de Michelle Bachelet. Yo creo que en gran medida es responsabilidad de las reformas económicas de Michelle Bachelet, que dicho sea de paso, metieron el virus del populismo nuevamente en Chile, porque fueron muy irresponsables. Y no nos olvidemos que incluso su exministro de Hacienda, Andrés Velasco, era uno de los grandes críticos de la carencia de fundamento técnico de esa reforma. Y era bien evidente que se estaban haciendo desde un punto de vista ideológico y no fundado en un debate serio y racional sobre lo que era posible. Y se crearon expectativas además gigantescas. Y Piñera salió elegido prometiendo tiempos mejores. Acordemos, no. Ahora, él no revirtió esas reformas, no tuvo mayoría en el Parlamento, tampoco fue muy astuto desde el punto de vista político, me parece a mí. ¿Y qué ocurre? Que este chantazo económico que se ve reflejado en niveles de desempleo mayores, que se ve reflejado en que los salarios no crecen y todo lo que ya mencionamos, no cambia esa situación, sino que sigue arrastrándose por muchos años. Sin embargo, los precios siguen subiendo, la deuda sigue subiendo y así sucesivamente. Entonces, por supuesto que tiene que haber un malestar. Si las personas están ya acostumbradas a un sistema que va proveyendo de un bienestar creciente, de pronto eso se frena de una, como pasó en Chile, en parte importante, una crisis hecha en casa. Esa es la Entonces, explicación que tú le das. yo le doy, no es la única, pero es una de las explicaciones centrales, pero no es la única. Bueno amigos, como pueden ver claramente el país luego de la reforma tributaria de Bachelet II, a pesar de que conseguía el mismo objetivo que Parisi en 2013, que era dar educación gratuita, la propuesta era distinta. Bachelet subió impuestos y mató la reinversión que causaba un crecimiento constante en el país de en promedio un 5,4% durante 23 años, mientras Parisi quería bajar impuestos y redirigir el mal gasto estatal a dar educación pública y de calidad, además de bajar impuestos, esto sin terminar con la selección realizada por los colegios para mantener la excelencia académica, cosa que ahora todos sabemos es un auténtico caos, en el que resultó terminar con la selección en los liceos emblemáticos con la mala reforma educacional de Bachelet II. Por otra parte, es interesante que el ministro de Hacienda de Bachelet trabajase para Luksic en Canal 13, siempre se ha rumoreado que Luksic fue de los principales aportantes a la campaña de Michelle Bachelet y de los políticos de la ex Concertación y Nueva Mayoría, incluso como del mismo Boric, que estuvo cerca de incorporar a su gabinete a una economista del grupo Luksic llamada Andrea Repetto. Curioso, ¿no? Alberto Arenas, previo a sumarse a la segunda campaña presidencial y ser el ministro de Hacienda, trabajó como miembro del directorio de Canal 13, luego de su muy mala reforma tributaria, dejó el país en una situación muy compleja, y fue colocado en un puesto en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Curioso cómo joder al país con una mala reforma tributaria te puede permitir ser galardonado por organismos internacionales como la CEPAL. Actualmente, hace unos meses, el 30 de marzo de 2022, seguramente estuvo aconsejando a Marcel con cómo hacer otra reforma tributaria aún peor que la de Bachelet II, para terminar de sepultar el país en la miseria, con la bendición de Naciones Unidas y su desarrollo sostenible. Si les gustó el video pueden dejar su me gusta a este video, compartirlo en sus redes sociales, o dejar un comentario. Además pueden ir a seguirme a Twitter, www.twitter.com/satanismo, o en Facebook www.facebook.com/contrasatanismo. Si deseas contribuir al canal, puedes ingresar a www.patreon.com/contrasatanismo y realizar tu aporte por Patreon. Link en la descripción. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.
Chao.